5 de octubre de 1939. La Wehrmacht honra al Führer con un desfile de la victoria por las calles de Varsovia. El poder de Hitler parece insuperable en este momento. Sus soldados han derrotado y ocupado Polonia en 36 días, a costa de que Gran Bretaña y Francia se unan a la guerra. La invasión de Polonia marca el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. En total, más de 50 países declaran la guerra a Alemania y sella la caída de Hitler. La Blitzkrieg en el este fue también el preludio de la bárbara guerra de razas y exterminio de los nazis contra eslavos y judíos, civiles y prisioneros de guerra. Muchos soldados rasos participaron en las atrocidades cometidas por la policía y las SS, saqueando y asesinando sin conciencia. La directora de cine Leni Riefenstahl fue testigo de una de las masacres en septiembre de 1939. En Polonia se pierden los últimos valores de la tradición humanista. Los alemanes demuestran ser conquistadores sin escrúpulos, sin decencia ni moral. Verano de 1939. En la capital del Tercer Reich reina una calma engañosa. La mayoría de los alemanes se dan cuenta de que la paz en Europa pende de un hilo por todas partes. Esperan que Hitler logre de nuevo sus objetivos sin derramamiento de sangre. Casi nadie se da cuenta de que Europa está realmente al borde del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Un periodista alemán señala: los observadores no pueden evitar tener la impresión de que la gente se entrega deliberadamente a un placer desenfrenado. La nueva Cancillería del Reich, recién terminada, está desierta. El Führer prefiere pasar el verano lejos de Berlín, en las montañas bávaras, para preparar sus próximos movimientos en política exterior. En un principio, Hitler no quería atacar Polonia, así que estaba dispuesto a negociar con Polonia hasta la primavera de 1939. Los polacos no aceptaron sus ofertas. La consecuencia de esto, y sobre todo de la invasión de Praga, fue que la política británica cambió. Los británicos ya no estaban dispuestos a creer que Hitler tenía ambiciones muy limitadas. El 16 de julio de 1939, el dictador asistió al Día del Arte Alemán en Múnich. Todos los que eran alguien en el Tercer Reich tomaron asiento en la galería VIP de la Feldherrenhalle. Todos esperan ansiosos el gran desfile con cuadros vivientes de 2000 años de historia alemana. El desfile kitsch sugiere que no solo el futuro debe ser nacionalsocialista, sino también el pasado. Según un observador estadounidense, la procesión nazi es un reconocimiento de los inquietos planes de conquista del Führer. El 12 de agosto espera en el Berghof la visita del ministro italiano de Asuntos Exteriores. El conde Ciano quiere persuadir al aliado para que convoque una conferencia internacional y se ve obligado a darse cuenta, cito, de que no se puede hacer nada más. Ha decidido atacar y atacará. Hitler informa al aliado de su decisión de atacar Polonia antes de fin de mes. En el verano de 1939, Hitler y los dirigentes nazis pensaban que Gran Bretaña no intervendría a pesar de la garantía para Polonia, porque los británicos tampoco habían intervenido en la crisis de los Sudetes. Por tanto, seguramente no lucharían por Danzig, porque no querían luchar por los checoslovacos. En este sentido, los alemanes querían que Gran Bretaña no cumpliera su garantía para Polonia. Pero pensaban que Hitler había dicho a sus militares que queríamos aislar a Polonia, pero que si no, atacaríamos de todos modos. Hitler estaba de acuerdo, atacaría Polonia. No quería una distracción desde el exterior como en la crisis de los Sudetes, para no llegar a la guerra, pero quería hacer la guerra contra Polonia.
no contra las potencias occidentales. Las potencias occidentales, Francia y Gran Bretaña, pensaban lo mismo. No se puede confiar en la palabra de Hitler. En este sentido, se mantuvieron obstinadamente en su línea. Hitler no debe hacer nada contra Polonia. De lo contrario, se llegaría a la guerra, porque entonces tendríamos que estar al lado de Polonia. Vacaciones de verano nacionalsocialistas en la isla de Sylt, izada de bandera por la mañana en el Norseheim Klapoltal con las juventudes hitlerianas y la BDM. En todo el Tercer Reich reina una calma engañosa, casi normalidad, pero los pensamientos de los alemanes giran en torno a la próxima campaña. Según un memorándum interno, la confianza en el Führer está siendo sometida a la prueba de fuego más dura desde tiempos inmemoriales. El estado de ánimo entre la población alemana en las semanas y meses previos a la invasión de Polonia era ambivalente. Por un lado, es un hecho que una gran mayoría de la población alemana compartía obviamente la opinión de que la frontera entre Alemania y Polonia no podía ser permanente. Se había establecido en virtud del Tratado de Versalles. Así, grandes partes del territorio alemán habían sido transferidas a Polonia y existía un amplio acuerdo entre la población alemana, incluso a través de las líneas de partido, de que esto no podía ser la última palabra, sino que tendría que haber una revisión de esta frontera y, hasta cierto punto, la recuperación de territorio alemán. Hitler convierte la ciudad libre de Danzig, con sus más de 400.000 habitantes, en un peón de su diplomacia de intimidación. Según el Tratado de Versalles, la ciudad predominantemente alemana del Mar Báltico estaba sujeta a la Sociedad de Naciones en aquel momento, pero estaba rodeada de territorio polaco. La llamada Westerplatte está situada en una península frente al puerto de Gdansk. Una guarnición del ejército polaco está estacionada allí desde la década de 1990. Desde hace siglos, quien controla Westerplatte controla el puerto, y quien controla el puerto controla la ciudad. Un turista británico filma en Danzig en el verano de 1939. La población expresa una cosa inequívocamente. Al igual que Austria y los Sudetes, Gdansk debería volver a pertenecer a Alemania. Por un lado, la actitud básica de muchos, quizá la mayoría de la población era bastante antipolaca. En este sentido, no había nada en contra de un ataque a Polonia, siempre y cuando este ataque se limitara a Polonia, siempre y cuando las potencias occidentales no intervinieran. Pero en general, la población tenía una actitud relativamente negativa hacia la guerra. En otras palabras, el recuerdo de la Primera Guerra Mundial seguía siendo, por supuesto, muy fuerte en la mente de la gente, y no querían arriesgarse a una Segunda Guerra Mundial. Un administrador de distrito de Ebermannstadt, en la Alta Franconia, lo resumió así en agosto de 1939. Danzig y el corredor, sí; con la guerra, no. La lucha de la ciudad libre de Danzig por su identidad alemana y su afiliación al Reich se ha convertido en el centro de la política mundial. Danzig exigía en última instancia la propaganda nazi, debía volver a casa, al Reich. Casi nadie cree que los aliados de los polacos, Francia y Gran Bretaña, dejen morir a sus soldados por Danzig. Altos dirigentes del Partido del Tercer Reich viajan una y otra vez a la ciudad e incitan a la población contra sus vecinos polacos. En la primavera de 1939, Polonia se vio directamente afectada por el incumplimiento por parte de Hitler del Acuerdo de Múnich, y nadie en Polonia creía seriamente que Hitler se atuviera a sus exigencias aparentemente moderadas. Por el contrario, existía un temor real de que, una vez concedidas las demandas moderadas, inmediatamente siguieran otras de mayor alcance e inaceptables. Filmación del último gran desfile militar en Varsovia. Desde la declaración de garantía para Polonia por parte de Gran Bretaña, Hitler consideró inútiles nuevas negociaciones entre los diplomáticos.
En cualquier caso, Gdansk no era el objeto en cuestión. Se trataba, dice el dictador, cito, para nosotros de ampliar nuestro espacio vital en el este y asegurar el suministro de alimentos. Los polacos, dijo, no estaban dispuestos a ceder a las demandas alemanas sin luchar. Entonces deberían experimentar una confrontación militante. Y el Führer estaba seguro de que las fuerzas alemanas aplastarían a las polacas. Solo faltaba determinar el momento y las circunstancias. Por otro lado, prevalece una valoración totalmente opuesta. En Polonia, la histeria bélica y el miedo a la guerra habían prevalecido desde la invasión alemana del llamado resto de Checoslovaquia. De hecho, se esperaba que Alemania atacara Polonia, por lo que en marzo y abril de 1939 comenzaron a reforzarse las fortificaciones fronterizas y a movilizarse parcialmente las Fuerzas Armadas polacas. Un médico estadounidense rueda esta película en el barrio judío de Varsovia en el verano de 1939. En las escenas no se percibe el peligro que corren estas personas y su cultura. Pocos se dan cuenta de que los judíos de Europa del Este se enfrentan a cosas terribles. Muchos polacos prefirieron creer los informes que afirmaban que el ejército alemán estaba inadecuadamente equipado y fracasaría. No es fácil describir el estado de ánimo que reinaba en Polonia en el verano de 1939. Era una mezcla de varias impresiones fuertes. Por un lado, el miedo a la guerra con Alemania, que posiblemente podría llevar a una guerra mundial a gran escala, pero al mismo tiempo, la esperanza de poder evitar dicha guerra mediante las garantías de las potencias occidentales, aliadas a través de Inglaterra y Francia, o, si se producía, ganarla. Y esto llevó a la población polaca y a los políticos polacos a sobrevalorar la situación en la que se encontraban. Suponían que si llegaba la guerra, sería fácil ganarla con la ayuda de las potencias occidentales contra Alemania. El ministro polaco de Asuntos Exteriores, Józef Beck, cree que Hitler debe enfrentarse a una determinación que no habría encontrado en ningún otro lugar de Europa. Y una cosa estaba clara: lucharía. En abril de 1939, el jefe del Estado Mayor Halder escribió un memorándum sobre una posible guerra contra Polonia, y apenas difería de lo que el propio Hitler había dicho. En otras palabras, Halder asumía que destruiríamos Polonia política y militarmente en pocas semanas. En otras palabras, esta vez los militares estaban bastante seguros de que en una guerra limitada contra Polonia, Alemania ganaría en poco tiempo sin problemas. El principal problema, como el año anterior, era con las potencias occidentales. Y esta vez los militares estaban bastante seguros de que las potencias occidentales se mantendrían al margen y que, por lo tanto, habría una victoria alemana bastante rápida en Polonia. La movilización de la comunidad nacional alemana estaba en pleno apogeo desde hacía tiempo. La trayectoria vital de los jóvenes está trazada con precisión. Tras completar su educación, realizan el servicio de trabajo del Reich. A continuación, los hombres hacen el servicio militar. Las Fuerzas Armadas también reclutan voluntarios. Soldados, camaradas, es el título de esta película, que promueve el alistamiento en el ejército alemán y se emite en la televisión nazi pocas semanas antes de que comience la guerra. Desde mediados de la década de 1930, en todo el Tercer Reich se reclutaban trabajadores cualificados para la industria armamentística con elevados salarios y prestaciones sociales de empresa. En particular, se fabricaron tanques y aviones en grandes cantidades. Las armas pesadas formaban parte de una revolucionaria estrategia de guerra en movimiento desarrollada por el Estado Mayor alemán. El gran número de tanques desempeñó un papel central en esta estrategia. Ya en 1929, expertos militares alemanes habían practicado en secreto con prototipos junto con el Ejército Rojo. Ahora, 10 años después, están listos para la guerra.
En estos días de agosto, el 6º Regimiento Acorazado, una unidad de la recién formada Tercera División Acorazada, se dirige hacia la frontera oriental para un supuesto ejercicio. Uno de los oficiales lleva consigo una cámara cinematográfica. La posición de Gran Bretaña y Francia en la guerra de poder por Polonia está clara. La gran pregunta de estos días es, ¿qué posición adoptará la Unión Soviética? Desde el punto de vista de Stalin, había entonces dos opciones en el verano de 1939. Llegar a un acuerdo con las potencias occidentales o con los alemanes. Las potencias occidentales estaban muy indecisas, así que Gran Bretaña, que era aún más importante que Francia, estaba muy indecisa y había enviado un emisario a Moscú. Eran gente de segunda clase, llegaron allí en barco, muy lentamente. Cuando llegaron a Moscú, no tenían ninguna autorización en sus manos, así que no era un intento serio por parte de Gran Bretaña para entrar en negociaciones rápidas con Rusia. Aunque la amenaza de guerra en Europa ha aumentado significativamente como consecuencia de las políticas de Hitler, el dictador pasa la mayor parte de su tiempo en agosto de 1939 en Obersalzberg y no en Berlín. El líder se aísla de la burocracia ministerial y reúne a su alrededor a sus confidentes más cercanos mientras juega su arriesgada partida de Babanke. El ministro de Asuntos Exteriores, Joachim von Ribbentrop, es uno de los invitados favoritos en la terraza del Berghof estos días. Mientras tanto, ya se habían iniciado negociaciones entre Alemania y la Unión Soviética sobre posibles acuerdos económicos. Hasta agosto no quedó claro que era posible un acuerdo político, y hacia finales de agosto, el ritmo de las relaciones entre Rusia y Alemania, que acababan de establecerse, se aceleró entonces muy rápidamente. Ribbentrop sondeó entonces la posibilidad de llegar a un acuerdo político y finalmente Hitler instó a Stalin a recibir a Ribbentrop en Moscú en agosto. Ribbentrop fue entonces enviado a Moscú y Hitler esperó ansiosamente a ver si salía algo de este posible acuerdo. Ribbentrop viaja a Moscú vía Königsberg, en el avión Cóndor personal de Hitler. Durante las negociaciones se llega rápidamente a un acuerdo sobre las respectivas esferas de influencia en Europa. Stalin insiste en que la Unión Soviética reclama Finlandia, gran parte de los países bálticos y Besarabia. Una línea de democratización atravesaría el centro de Polonia. Los detalles se regularían posteriormente en un protocolo adicional secreto. Aunque fechado el 23 de agosto de 1939, el pacto de no agresión germano-soviético no se firmó en el Kremlin hasta pasada la medianoche. La noche anterior, el ambiente en el Berghof había sido tenso hasta el punto de ruptura. Hitler esperaba nervioso las noticias redentoras de Moscú. Solo Martin Bormann, Joseph Goebbels y algunos allegados están presentes cuando Ribbentrop confirma el pacto con el diablo. Caerá como una bomba, se regocija el dictador. Goebbels anota más tarde en su diario: discutimos las posibilidades resultantes hasta las 4 de la madrugada. Tengo la sensación de que la historia se hizo aquí y en estas horas. Por un momento se podía ver en sus órganos internos. Cuando se filtró la noticia, Hitler se mostró naturalmente encantado. Para él, se trataba de la posibilidad de que la Unión Soviética se mantuviera al margen y no interviniera en absoluto. El este estaría entonces seguro y libre, por así decirlo. Ahora podía atacar Polonia, plenamente consciente de que solo tendría que tratar con Occidente y sabía que, hiciera lo que hiciera Occidente, Francia y Gran Bretaña no podrían intervenir militarmente en Polonia. En otras palabras, Polonia era entonces algo seguro. 2 días más tarde iba a comenzar la campaña. Las imágenes de los noticiarios sugieren que los soldados irán a la guerra con el mismo entusiasmo que en 1914.
Ante la amenaza de guerra que supone el cerco de los políticos, Alemania también hace todos los preparativos. En muchos lugares, sin embargo, apenas hay entusiasmo. Los soldados con experiencia bélica están especialmente preocupados. Todo el mundo está en contra de la guerra. Es como describe el ambiente un reportero estadounidense. ¿Cómo puede un país iniciar una guerra decisiva con una población tan cansada de la guerra? En este momento, la mayor parte de la armada alemana se encuentra en el mar Báltico, listos para atacar Polonia. Las actividades diplomáticas entre Alemania, Inglaterra y Francia realmente superaron el nivel habitual. Pero en realidad, según recuerdo, ni siquiera teníamos miedo, porque nos dijimos que Rusia estaba de nuestro lado. El buque escuela Schleswig-Holstein ha salido del puerto de Swinemunde para hacer una visita amistosa a Gdansk. Por supuesto, sabíamos por los periódicos de cada día que había tensiones y discusiones al respecto. Y supimos por nuestra visita que se pretendía ayudar a mejorar los ánimos hacia los polacos. Los polacos deben llevarse la impresión de la visita de que queremos convivir pacíficamente con ustedes. En la mañana del 25 de agosto de 1939, el Schleswig-Holstein llega al puerto de Danzig. Solo unos pocos soldados conocen su verdadera misión. El comandante anunció entonces que mañana llegaríamos a Danzig-Neufahrwasser para una visita oficial. Pero, he aquí la gran sorpresa, nos haremos cargo de una compañía de tropas de choque a bordo esta noche. Viene de Pillau en la parte superior, creo que fue. Tenemos que hacernos cargo de ellos. Pero tiene que permanecer en secreto. Nada debe salir. No se les permite en la cubierta superior tampoco. Así que tienen que permanecer bajo cubierta. Cuando nos dimos cuenta de que iban a subir a bordo soldados de infantería de marina, nos quedamos asombrados de lo que se suponía que iban a hacer. De todas formas, ya estábamos al completo con 900 hombres a bordo. Y entonces otros 200 o 250 soldados de infantería naval subieron a bordo. Lo que se suponía que debían hacer. Así que nos quedamos muy sorprendidos. Los habitantes de Gdansk recibieron a nuestros soldados de la marina con vítores. El buque escuela de la Marina Schleswig-Holstein es recibido en Gdansk con todos los honores militares. El Gauleiter nazi, Albert Forster, y el comisario de la Sociedad de Naciones, Karl Jakob Burckhardt, también llegaron en honor de la supuesta misión de paz. Tras las ceremonias de bienvenida, la tripulación tiene permiso para bajar a tierra. Lo que notamos fue que aquí había una cordialidad general, incluso, y lo recuerdo bien, en los pubs. Cuando pedíamos una cerveza, de repente nos la pagaban. Así que allí sí que nos cortejaban. Pero era sorprendente la cantidad de gente que había. Entonces nos dijimos, no pueden ser todos de Gdansk los que andaban por ahí así. Y entonces nos enteramos de que había regimientos enteros de las Waffen-SS vestidos de civil en Gdansk, esperando el día D. Eso nos dijeron. Eso es lo que nos dijeron. No todos eran residentes de Gdansk. Los secuaces de Hitler, el jefe de las SS Heinrich Himmler y su ejecutor Reinhard Heydrich, llevaban tiempo preparando la brutal supresión de Polonia con todo lujo de detalles. Los llamados grupos de trabajo de la Policía de Seguridad y del Servicio de Seguridad debían liquidar a los dirigentes polacos, ya que Hitler quería ocupar el país permanentemente. Pero al Führer le sigue faltando un motivo inmediato para atacar. Se encarga a Reinhard Heydrich que se produzcan incidentes en la frontera. Daré una razón propagandística para esta guerra, dice el Führer a sus confidentes, independientemente de si es creíble o no. Al vencedor no se le preguntará después si decía la verdad.
Hitler quería dar al mundo la impresión de que los polacos habían empezado y que una invasión alemana de Polonia solo sería una reacción a los ataques polacos. Y para ello, con la ayuda de la Policía de Seguridad y de su hombre, Reinhard Heydrich, había preparado varias acciones en la zona fronteriza germano-polaca, en las que policías alemanes vestidos con uniformes polacos debían fingir ataques polacos, que a su vez debían proporcionar la ocasión de justificar ante el mundo exterior que Alemania invadiría entonces Polonia. En Bernau, cerca de Berlín, en agosto de 1939, más de 300 voluntarios se reúnen en una escuela especial del Servicio de Seguridad para una tarea de alto secreto. Los hombres debían conocer muy bien la lengua polaca y ser discretos. Internamente, la instalación se conoce como la Escuela de Esgrima de las SS. Los participantes en este inusual curso también se preparaban físicamente para su misión especial. Unternehmen Tannenberg es el nombre encubierto de varias acciones planeadas en paralelo para dar a Hitler la razón para iniciar la guerra. Ataques a oficinas alemanas, llevados a cabo por alemanes con uniforme polaco. En Bernau, los comandos se preparan hasta el último detalle. Los objetivos fueron cuidadosamente seleccionados. Todos los involucrados juran guardar absoluto secreto. 7 hombres se preparan para una misión especialmente delicada. Deben fingir un asalto al transmisor alemán de Gliwice, justo en la frontera polaca. Después de que la brigada de sabotaje haya dominado a los trabajadores postales, los hombres deben hacer un llamamiento en polaco a través de la emisora de radio para aportar supuestas pruebas de las intenciones polacas de agresión. El jefe de la Gestapo, Heinrich Müller, también participa en la Acción Tannenberg en la medida de sus posibilidades. A mediados de agosto viaja personalmente al campo de concentración de Sachsenhausen. Para que las redadas, por ejemplo en la estación aduanera de Hochlinden, parezcan creíbles, se presenta a prisioneros del campo de concentración con uniformes polacos como víctimas de supuestos tiroteos. Bajo la supervisión de Müller, varias docenas de prisioneros fueron seleccionados en Sachsenhausen para esta llamada Operación de Comida Enlatada. Tras la selección, fueron inmediatamente separados de los demás internos del campo y alojados en el bloque de celdas del campo de concentración. Las operaciones se preparaban hasta el último detalle. Se han conservado los planos originales. Cuando a finales de agosto la estación aduanera alemana de Hochlinden, cerca de Katowice, es finalmente atacada por un comando del SD vestido con uniformes polacos, 2 antiguos prisioneros de los campos de concentración mueren fusilados en el lugar del crimen. El 25 de agosto, el regimiento Panzer VI llegó a una zona de entrenamiento militar cerca de Szczecin. Tras el ejercicio, se supone que se van de permiso. Pero la guerra y la paz hacía tiempo que estaban decididas. Hitler había ordenado el ataque a Polonia por la tarde, pero lo retiró unas horas más tarde, porque Italia señaló que aún no estaba preparada para la guerra, e Inglaterra volvió a señalar enérgicamente que apoyaría a Polonia en caso de guerra. Sin embargo, ya había operaciones militares previamente planificadas que ahora debían detenerse de nuevo, y esto ya no era posible para una operación de este tipo. Se trataba del llamado golpe militar contra un túnel ferroviario de importancia estratégica en el sur de Polonia, en las montañas entre Eslovaquia y Polonia, el llamado Paso de Jablunka y el túnel ferroviario situado allí. En el sur de Polonia, las cordilleras de los Cárpatos bloquean la zona de despliegue más favorable para las divisiones acorazadas de la Wehrmacht.
El grupo organizado por la defensa militar, que cruzó la frontera eslovaco-polaca para ocupar precisamente este túnel, no recibió la orden de detenerse por la noche y supuso que la guerra ya había comenzado y, de hecho, intentó ocupar el túnel esa misma noche, sin que ninguna tropa alemana les siguiera, así que se quedaron solos. Fueron rápidamente capturados por las tropas polacas allí estacionadas y tuvieron que ser laboriosamente devueltos a Alemania mediante negociaciones durante los días siguientes. El llamado Paso de Jablunka era el cuello de botella crucial. El ejército polaco lo minó por precaución. Sin saber que la guerra se había aplazado una vez más, la acción contra el túnel ferroviario comenzó el 25 de agosto. El comando alemán quería ocupar primero la cercana estación de ferrocarril de Mosti y después apoderarse del paso y asegurarlo. Fuera de la red de radio de la defensa alemana, los hombres se lanzaron al asalto como se les había ordenado. En la mañana del 26 de agosto, la estación está en manos alemanas. El teniente Herzner y sus hombres continuaron avanzando hasta que el paso de Jablunka estuvo finalmente bajo control alemán. Solo aquí se enteraron de que su acción había sido en vano. La orden de alto llegó justo a tiempo al 6º Regimiento Blindado de la Wehrmacht alemana. El 26 de agosto, los oficiales pueden celebrar el ascenso de su comandante en tiempo de paz. En el norte de Polonia, el poderoso puente sobre el Vístula proporciona la ruta de despliegue ideal para el tercer ejército estacionado en Prusia Oriental. Este objetivo también debe ser capturado por una operación secreta de comandos antes de que comience la guerra. Mientras tanto, la movilización también está en marcha en Danzig. Las SA locales acordonan la ciudad. Los alemanes ignoran el estatus desmilitarizado y la propaganda nazi hace el resto. Danzig crea ahora su propia defensa contra las constantes amenazas polacas. Las SA de Danzig fueron armadas y desplegadas como guardias fronterizos. Pronto se dispuso también de una fuerza excelentemente entrenada en la defensa interior de las SS. Hacía tiempo que se habían introducido de contrabando armas, soldados regulares y hombres de las SS en la ciudad para poder capturarla inmediatamente después de que comenzara el ataque. Mientras la población de Danzig esperaba tranquila y confiada su regreso al Reich, los alemanes étnicos dentro de las fronteras polacas fueron sometidos al terror más salvaje. Muchos miles huyeron de la violencia de los polacos a la protección del Reich y encontraron refugio temporal en campos de refugiados. En agosto, los noticiarios, la radio y los periódicos informaban con mayor frecuencia sobre supuestos ataques polacos a alemanes. Reportajes de guerra antes de la guerra. Los noticiarios muestran a las supuestas víctimas de la opresión polaca. A mi marido le dieron 2 meses porque envié a los niños a la escuela alemana. Mi esposa sabe alemán, mi familia debe saber alemán, aunque nos cueste la vida. Pero a los niños hay que enseñarles alemán. Mi padre era un Reichsdeutscher y había trabajado para el servicio postal alemán durante más de 43 años. Y como solía ser la moda, los funcionarios alemanes entraban en estas zonas fronterizas. Y así fue como me convertí en polaco a posteriori, por el maldito Tratado de Versalles, que se lo lleve el diablo. Sin embargo, ninguna palabra está mal, porque sé pronunciarla. Alemania muestra abiertamente su poder y su fuerza. La Wehrmacht tiene más de 50 divisiones listas para la guerra. 1,5 millones de soldados esperan sus órdenes de marcha. Los planes para el día X están listos desde hace meses. Mientras tanto, el dictador está de vuelta en la capital. Al principio, el ambiente en la Cancillería del Reich es malo. Hitler habla de paz y, sin embargo, tiene todos los preparativos hechos para la guerra. Hitler fijó inicialmente el día del ataque para el 26 de agosto. Luego lo aplazó porque Mussolini anunció que no lucharía. Esto fue muy embarazoso para Hitler. Muy pronto, fijó la nueva fecha del ataque para el 1 de septiembre, aunque no estaba seguro de que Inglaterra se mantuviera al margen.
Un testigo presencial relató más tarde que aquel día la Cancillería del Reich parecía un manicomio. Hitler dio la impresión de que no podía decidir cómo proceder. Llevó a cabo negociaciones muy agitadas. Hizo un intento en los últimos días en una línea oficial a través de la Oficina de Asuntos Exteriores, y el embajador británico Neville Henderson fue entonces repetidamente en la Cancillería del Reich. El embajador Henderson regresó a Londres el 31 de agosto sin que Hitler volviera a recibirle. Todos los intentos de mediación entre Berlín y Varsovia fracasaron. En caso de que Hitler se atreviera a invadir Polonia, el gobierno de Su Majestad amenaza con la guerra. Francia también tiene un tratado de asistencia mutua con Polonia. Comienzan en París los preparativos de emergencia. Cientos de miles de franceses se apresuran a tomar las armas. Una oficina administrativa en Korbach, Hesse, está muy ocupada desde hace días. Las primeras cartillas de racionamiento de alimentos se expiden en Alemania incluso antes del comienzo de las hostilidades para garantizar que los conciudadanos no pasen hambre en la inminente guerra. La gente se lo toma con calma. La mayoría sigue creyendo que se trata de una medida temporal. Las unidades de la Wehrmacht se movilizan por todo el Tercer Reich. En Neunkirchen, en el Sarre, una división de reserva avanza hacia el muro oeste. Mientras que hay fuertes unidades blindadas en la frontera polaca, los soldados de Hitler en el oeste están en su mayoría mal equipados. Este 31 de agosto de 1939, Reinhard Heydrich llama a un hotel de Gliwice para dar personalmente a los hombres de las SS que esperaban allí la orden de operación con un código acordado. La abuela ha muerto, a las 8 de la tarde. Los hombres parten poco después de las 8 de la tarde. La primera parte de la operación transcurre sin incidentes. El comando efectúa algunos disparos para crear la apariencia de una batalla. Hace prisioneros a 3 empleados de la estación de Gleiwitz y los encierra en el sótano. Solo cuando estuvieron allí, se dieron cuenta de que el transmisor de Gliwice no podía emitir para todo el Reich, sino que tuvieron que recurrir a un micrófono de mano, con el que solo pudieron emitir un supuesto discurso de los Freischärler polacos de la zona de Gliwice, que ahora ocuparían este transmisor. En otras palabras, el efecto deseado, que esto se conociera inmediatamente en todo el Reich y provocara reacciones entre la población, que a su vez entendería que Alemania atacaría entonces a Polonia, no se produjo en absoluto. El hecho es que Heydrich, en Berlín, creyó en un principio que la acción no se había producido en absoluto, porque en Berlín no se pudo oír ni escuchar ninguna comunicación correspondiente procedente del transmisor de Gleiwitz. Solo en un radio de 30 kilómetros los radioyentes oyeron un llamamiento polaco a la lucha contra el dominio extranjero alemán. Después de unos minutos, se acabó el susto en el transmisor de Gliwice. Como prueba de un ataque polaco, el comando deja el cadáver de Franz Honjock en el lugar del crimen. El nacionalista polaco había sido secuestrado, aturdido y fusilado el día anterior. Esa noche, el regimiento Panzer VI también toma su posición de asalto. A las 4:45 debe cruzar la frontera polaca. ...54 divisiones alemanas con 3.195 tanques... ...están listas para atacar el país vecino en la mañana del 1 de septiembre de 1939. En Dirschau, los soldados polacos interceptan la operación del comando alemán para asegurar el puente sobre el Vístula para el avance. Aunque la Luftwaffe bombardea las posiciones polacas, el puente es volado. En 2 días, los pioneros levantan un puente de madera provisional. Luego las divisiones alemanas avanzan también por aquí.
El comienzo de la Segunda Guerra Mundial es transmitido en vivo para los radioyentes alemanes. Niemand weiß von den Danzigern, was diese Stunde geschieht. In aller Stille sind die Vorbereitungen getroffen worden. In aller Stille soll Danzig nun endgültig deutsch werden. Nun, wo Polen sich nicht bereit erklärt hat, die Vorschläge des Führers zu Verhandlungen anzunehmen, sollen die Waffen sprechen. Das Linienschiff Schleswig-Holstein wird in wenigen Sekunden den Feuerkampf auf die Westerplatte eröffnen. El 6º Regimiento Blindado también ha llegado a la frontera polaca y espera la orden de ataque. Danzig, el 1 de septiembre de 1939. La población se entera de que la ciudad vuelve a formar parte del Reich alemán. El comisario de la Sociedad de Naciones, el profesor Burkhardt, ya había sido puesto bajo arresto domiciliario por las SS la noche anterior. Su sustitución no es más que una formalidad. A las 4 de la mañana, el diario de a bordo del Schleswig-Holstein registra algunas nubes y, por lo demás, una vista despejada del Westerplatte. La mañana del 1, de repente, a las 3 o algo así, no lo sé exactamente, sonó la alarma a la estación de batalla y nos sacaron a todos de nuestras literas y tuvimos que ir al puesto de combate. Al principio pensé que era un ejercicio para nosotros. Refunfuñamos que probablemente al comandante no se le ocurría otra cosa que hacer con nosotros en Gdansk, que un ejercicio como este. Nadie nos dijo lo que estaba pasando. Y entonces el comandante aquí presente dio la orden de atacar a las, nunca lo olvidaré, 4:47 en punto. Y entonces comenzó el tiroteo con todas las armas disponibles. En pocos minutos, el Schleswig-Holstein dispara 67 proyectiles y 600 cartuchos de ametralladora. Los alemanes inteligentes no lucharían por Hitler, sino contra él. Los inmigrantes alemanes lo esperaron hasta el final. El escritor Klaus Mann comentó el inicio de la Segunda Guerra Mundial de la siguiente manera: significa la erupción del volcán, el eclipse apocalíptico. En Danzig, ese 1 septiembre, el reportero radiofónico alemán se convierte en corresponsal de guerra. Wir sind etwa 200 Meter von der Schleswig-Holstein weg und ungefähr 1 Kilometer von der Westerplatte. Jetzt ist ein gelber Einschlag hoch aufgefallen. Das Einschlagen der schweren Granaten von der Schleswig-Holstein. Jetzt wieder ein Einschlag. Wieder die schweren Geschosse von der Schleswig-Holstein. Der Feuerkampf ist eröffnet. Die deutschen Waffen sprechen jetzt vor Danzig. 5 u 8 minutos, eso es todo lo que rodamos. De repente dejaron de disparar y nos preguntamos qué estaba pasando. Sí, la compañía había disparado la bola roja de señalización, lo que significaba que habían dejado de disparar, que querían avanzar. Al amparo del fuego de la artillería del Schleswig-Holstein, una unidad de asalto naval y una unidad de la Fuerza de Defensa Interior de las SS avanzaron desde tierra para atacar. En la tarde del 1 de septiembre, el dictador habla por radio. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. La Segunda Guerra Mundial comienza como estaba previsto, con una mentira de Adolf Hitler y como un conflicto militar entre dos estados. La guerra no terminará como una catástrofe mundial hasta después de 5 años, 8 meses y 8 días, el 8 de mayo de 1945. Con más de 50 millones de muertos y ciudades y paisajes completamente devastados.